Hola, hola familia, bendiciones. Bienvenidos a un día más aquí en este podcast. Seguimos en nuestra meta de leer la Biblia en 52 semanas y seguimos en la semana 6, día 2. Hoy estaremos leyendo Mateo 26 al 28 y ¿qué creen? ¿Qué creen? Hoy terminamos el libro de Mateo. Ay, no. Otra vez ese sentimiento como agridulce, como que, ay, lo logré, ya lo terminé, pero como que, ay, no, ya voy a dejar de leer Mateo. Pero no se preocupen que mañana entramos a Levíticos. ¡Ah! Vamos a terminar hoy el libro de Mateo, así es que vamos al capítulo 26. Pero antes de ir al capítulo 26, vamos a orar. Claro que sí, claro que yes. Vamos a orar. Aleluya, tomémonos un minuto. Espíritu Santo de Dios, aleluya. Padre Santo, te exaltamos, tú eres santo, 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 santo. Gracias por un día más, Espíritu Santo de Dios. Gracias por permitirnos levantarnos en este día, porque escuchamos, porque tenemos salud. Gracias, Señor, porque hasta lo que no entendemos, tú te glorificas. Aleluya. Tú eres santo, santo, santo. No hay nadie como tú, mi Rey. En este momento, Espíritu Santo, te damos la bienvenida y te pedimos que seas tú dándonos entendimiento, sabiduría de tu palabra. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales. Y aquí estamos con un corazón dispuesto a aprender más de ti, para que podamos servirte de todo corazón con el entendimiento correcto, sabiendo que te gusta, que no. Queremos aprender de ti, Señor. Y aquí estamos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, familia. Entonces, iniciamos en el capítulo 26 y se titula Complot para prender y matar a Jesús. Versículo 1. Recuerden que estamos leyendo la NBLA. Cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Wow, miren, justamente ahora estamos en abril y vamos a celebrar también la Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y con engaño tramaron entre ellos prender y matar a Jesús. Versículo 5. Pero decían: no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Versículo 6 se titula Jesús ungido en Betania. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían: ¿para qué este desperdicio? ¿Por qué este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres? Versículo 10. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestan a la mujer? Pues buena es la obra que me ha hecho, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad les digo que donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria de ella. Aleluya. Miren que también las mujeres son importantes para Jesús, que esto es algo que se contradice mucho y no vemos eso en la Biblia. Vemos que sí le importan las mujeres. Ese es otro tema que vamos a ver en los otros evangelios y lo vamos a tocar más a fondo, cómo las mujeres sí eran importantes. Versículo 14. Traición de Judas. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Y ellos le pesaron 30 monedas de plata, 30 siclos, 432 gramos, y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregar a Jesús.
Versículo 17, preparación de la Pascua. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y él respondió: vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús le había mandado y prepararon la Pascua. Versículo 20, Jesús identifica al traidor. Al atardecer estaba Jesús sentado a la mesa con los 12 discípulos y mientras comían dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decirse uno por otro: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre sea entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Versículo 25, Judas, el que lo iba a entregar, dijo: ¿acaso soy yo, Rabí? Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Versículo 26, institución de la cena del Señor. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se le dio diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Wow. Hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Wow, por eso nosotros conmemoramos lo que le llamamos la Santa Cena, recordando este sacrificio de Jesús, teniéndolo presente. Continuamos, versículo 30, y después de cantar un himno salieron hacia el monte de los Olivos. Versículo 31, Jesús predice la negación de Pedro. Entonces Jesús les dijo: esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro les respondió: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Versículo 36, Jesús en Getsemaní. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Ay, no, qué fuerte. Versículo 38, entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Ay, no, es que leo esto y quiero llorar. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Miren cómo es la oración de Jesús, que se haga la voluntad del Padre. A pesar de que él está pasando por este momento tan difícil, él dice que se haga tu voluntad, no la mía. Recuerdan que esta es una manera que él nos enseñó también cómo orar en el Padre Nuestro, que a pesar de lo que nosotros oremos, que sea alineado con la palabra del Señor, tenemos que decirle: Señor, que se haga tu voluntad, no la mía, porque la voluntad del Señor es perfecta. Versículo 40. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿con que no pudieron velar 1 hora junto a mí? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Wow, si tomáramos solamente de toda esta lectura este versículo, uno, que les dice, ni tan solo pudieron orar 1 hora. Y esto lo podemos aplicar para nosotros ahora. Y dice que velen y oren para que no entren en tentación. Para nosotros poder llevar una vida cristiana necesitamos orar, necesitamos estar atentos, como leíamos ayer, que no sabemos ni la hora ni el día. Y nos decía, velen, porque no saben ni la hora ni el día
en que el Hijo del Hombre, como decía la palabra, como cuando Jesús volverá a la tierra por nosotros, ¿verdad? Entonces aquí vuelve y le dice en el versículo 41, velen y oren para que no entren en tentación. Entonces, si nosotros no queremos caer en tentación, si verdaderamente queremos servir al Señor, debemos velar y orar, porque miren cómo dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y recuerden que en días anteriores leímos que Satanás es el tentador. Entonces lo que él tienta es la carne, no el espíritu. El espíritu le pertenece al Señor. Él tienta la carne y miren cómo dice el versículo, la carne es débil. Por eso necesitamos velar y orar. Continuamos, versículo 42. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Viendo otra vez Jesús y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo, ¿todavía están durmiendo y descansando? Vean, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, está cerca el que me entrega. Wow, yo acá entiendo que ellos estaban cansados, ¿verdad? Los discípulos, imagino, esto es hora de la madrugada, estaban cansados, pero wow, no sé qué pasa, qué tantas cosas pasarían por mi cabeza yo saber que las últimas horas que yo había podido pasar con Jesús, así con Él en carne y hueso, me las pasé durmiendo. Eso nos deja tanto que aprender. Continuamos, versículo 47, arresto de Jesús. Mientras Jesús estaba todavía hablando, Judas, uno de los 12, llegó acompañado con una gran multitud con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que lo entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo bese, él es. Lo pueden aprender. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, rabí, y lo besó. Amigo, haz lo que viniste a hacer. Le dijo Jesús. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Y uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote. Le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada a espada perecerán. Aquí no dice cuál de los discípulos de Jesús fue el que sacó la espada y le cortó la oreja al soldado romano, pero y en ninguno otros de los, son 4 evangelios, ¿verdad? 4 libros, en 3 de ellos habla igual así que Mateo no dice quién fue que sacó esa espada, pero en el libro de Juan dice, el único es el libro de Juan, que dice que quien sacó esta espada fue, iba a decir Pablo, Pedro. Quien sacó la espada fue Pedro. Continuamos, ¿dónde me quedé antes de interrumpir? Versículo 53. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Versículo 55. En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre, como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban. Cada día me sentaba en el templo para enseñar y no me prendieron, pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Versículo 57, Jesús ante el concilio. Los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro fue siguiendo de lejos a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los guardias para ver el fin de todo aquello. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraba obtener falso testimonio contra él, con el fin de dar muerte a Jesús, y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron 2, que dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote levantándose le dijo, ¿no respondes nada?
¿Qué testifican esto en contra de ti? Pero Jesús se quedó callado, y el sumo sacerdote le dijo: Te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: Tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viendo sobre las nubes del cielo. Aleluya. Versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Él es digno de muerte, le contestaron. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofetaban y le decían: Adivina, Cristo, ¿a quién es el que te ha golpeado? ¿Quién es el que te ha golpeado? Acá estamos viendo que Jesús, antes de que él fuera entregado a los romanos, ¿verdad? No es ahí donde empezaron a golpearlo, o sea, agredirlo físicamente. Vemos que aquí, desde donde él estaba en el concilio, empezaron con los abusos físicos hacia Jesús. Aquí dice que empezaron a bofetarlo, le dieron puñetazos, se burlaban de él, lo escupían. Eso empezó desde antes de los romanos. Continuamos. Versículo 69, la negación de Pedro. Pedro estaba sentado fuera en el patio y una sirvienta se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo: No sé de qué hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sierva y dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento: Yo no conozco a ese hombre. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Acá, como ellos eran de igual de Galilea, tenían un acento, así como nosotros, por ejemplo, los dominicanos. Yo soy dominicana. Es un país, ¿verdad? Es un país, pero depende de qué ciudades tú eres. Nosotros hablamos diferente, tenemos un acento diferente. Igual que acá en Estados Unidos, los que son de Texas no hablan igual que los que viven en, no sé, en Nueva York, los que viven en Michigan, tienen diferentes acentos. Entonces, eso estaba pasando acá, como ellos eran así, del mismo lugar. Ellos estaban diciendo: tú hablas. Entonces también él estar tanto tiempo con Jesús, 3 años con Jesús, imagínense, claro que iba a hablar como él, iba a actuar como él, y le iban a gustar las cosas igual que él, pues él estaba pasando tiempo con el maestro. Entonces, como buen estudiante del maestro, te tenía que parecer a él. Por eso acá les dicen: tu manera de hablar te descubre. Versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: Yo no conozco al hombre. Y al instante un gallo cantó. Wow. Continuamos en el versículo 75. Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Wow. Continuamos en el capítulo 27, familia. Se titula: Jesús es entregado a Pilato. Versículo 1. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo para dar muerte a Jesús. Versículo 2. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Muerte de Judas. Versículo 3. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata, 30 siclos, a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. ¿A nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ella el campo de alfarero para sepultar a los extranjeros. Versículo 8. Por eso ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy. Versículo 9. Entonces se cumplió
lo anunciado por medio del profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los israelitas, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado. Versículo 11. Jesús ante Pilato. Jesús fue llevado delante del gobernador y éste lo interrogó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le contestó Jesús. Al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús no les respondió ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Versículo 15. Jesús o Barrabás. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que les suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque él sabía que lo había entregado por envidia. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Seas crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: sea crucificado. Versículo 24. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, allá ustedes. Todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ven que acá quienes están crucificándolo es el mismo pueblo del Señor, los judíos. Entonces le soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Versículo 27. Los soldados se burlan de Jesús. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él le hacían burla, diciendo: salve, rey de los judíos. Le escupían y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Wow. Santo Dios. Versículo 31. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron que llevara su cruz. Wow, leer esto es tan fuerte. La crucifixión. Versículo 33. Cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de las calaveras, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Ay, Dios mío. Imagínense que la hiel ni se puede tragar, de tan amarga, tan asqueroso que es. Pero después de probarlo no lo quiso beber. La razón por la que ellos daban el vino mezclado con hiel era porque esto sirve como tipo de anestesia para poder quitar un poco el dolor, no completamente, pero para poder anestesiar un poquito el dolor. Y dice acá que Jesús no lo quiso beber. Imagínense, eso sabe a rayo, ayuda, pero sabe a rayo. Versículo 35. Y habiendo crucificado a Jesús, se apartaron sus vestidos, echando suertes, y sentados lo custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Versículo 38. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo:
tú que destruyes el templo, en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Versículo 41. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: a otro salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que lo libre ahora si él es lo que quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Muerte de Jesús. Desde la hora 6 hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9, y alrededor de la hora 9 Jesús exclamó en gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Santo Dios. Versículo 47. Algunos de los que estaban allí al oír decían: este llama a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja, la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron: deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Versículo 50. Entonces Jesús exclamó otra vez en gran voz, exhaló el espíritu. Wow. Versículo 51. En ese momento el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con el custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad este era el Hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban allí mirando desde lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Versículo 57. Sepultura de Jesús. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un linazo limpio de lino y lo puso en su propio sepulcro nuevo, el que había excavado en la roca. Después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. María Magdalena estaba allí y la otra María sentadas frente al sepulcro. Guardias en la tumba. Versículo 62. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos. Y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se los roben y digan al pueblo: Él ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño sea peor que el primero. Versículo 65. Pilato les dijo: una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Ahora continuamos en el capítulo 28. Y con esto terminamos. La resurrección. Versículo 1. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve, y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel les dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto, vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos, y él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán.
Miren, se lo he dicho a ustedes. Versículo 8. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo: saludos. ¡Qué hermoso! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Versículo 11, informe de los guardias. Mientras ellas iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados. Versículo 13 diciendo: digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Wow. Wow, eso me da tanto que pensar, o sea, tanto que ver con la cultura de ellos, que hasta el día de hoy, no creen que Jesús fue el Mesías. Y miren qué impactante es esto. Los mismos soldados lo vieron, fueron y se lo dijeron, y ellos, en vez de arrepentirse y decir, como dijeron los otros soldados, este verdaderamente era el Hijo de Dios, lo que hacen es pagarle y que digan que fueron los discípulos los que se robaron el cuerpo de Jesús. Y miren cómo dice que esto está hasta el día de hoy, entre los judíos hasta el día de hoy, como dice el versículo 15. Continuamos la gran comisión, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No. Esto es tan poderoso que yo no sé, me he quedado así como que, wow, gloria a Dios, aleluya. Hoy nos quedamos con ese versículo. Bueno, familia, con esto terminamos el libro de Mateo, terminamos la lectura de hoy también. Pero recuerdan como antes, con el Antiguo Testamento estábamos mirando a Jesús en cada capítulo, ¿verdad? Y luego les dije que con el Antiguo Testamento estaríamos viendo a Jesús semanal en vez de verlo todos los días. Bueno, como estamos ahora en el Nuevo Testamento, que dije eso al principio cuando empezamos a leer Mateo, de que como estamos viendo a Jesús encarnado, ahora lo que vamos a hacer es al final de cada libro. Entonces, como estamos terminando ya, como terminamos el libro de Mateo, vamos a ver qué aprendimos sobre Jesús, ¿verdad? ¿Qué aprendimos sobre Jesús? Qué fuerte. Entonces vamos a hacer un resumen del libro de Mateo sobre lo que aprendimos de Jesús, un recap del libro de Mateo. Y aprendimos tantas cosas sobre Jesús. Vamos a ver si lo pueden ver en la pantalla. Vimos a Jesús en este hermoso libro, en esta joya de libro, ¿verdad? Wow, el libro de Mateo. Vimos a Jesús, que es el Mesías prometido. Wow, y eso lo leímos, si pueden ver Mateo 1:1. Desde el primer capítulo, Mateo establece que Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Su genealogía conecta a Jesús con Abraham y David, mostrando que él es el rey esperado. 2. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Mateos 1:23 cita a Isaías para decir que Jesús es Dios con nosotros. Esto nos muestra que Jesús no es solo un profeta o maestro, sino Dios hecho carne. 3. Jesús es nuestro maestro con autoridad. El Sermón del Monte en Mateo 5 y 7 muestra a Jesús como un maestro profundo que no solo habla de la ley, sino que la cumple y le da su verdadero significado. Enseña con autoridad divina, no como los maestros religiosos de la época. 4. Jesús tiene compasión por los quebrantados.
Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, tocó a los marginados. Su corazón siempre estuvo inclinado a los que sufrían y lo hizo con amor y gracia. 5. Jesús tiene poder sobre la naturaleza, la enfermedad y la muerte. Calmó la tormenta, multiplicó panes, resucitó a los muertos. Mateo nos muestra claramente que Jesús tiene autoridad divina sobre todo. 6. Jesús es el Rey del reino de los cielos. Uno de los temas más fuertes en Mateo es el reino. Jesús vino a inaugurar el reino de los cielos, un reino que es diferente al de este mundo, basado en justicia, paz y servicio. 7. Jesús fue rechazado y crucificado, pero resucitó. Esto fue lo que más me marcó en el día de hoy. ¡Wow! Mateo nos lleva a la cruz, pero no termina allí. La resurrección muestra que Jesús venció la muerte y es el Salvador vivo y glorificado. ¡Aleluya! 8. Jesús nos da una misión. Creo que esto es la parte más importante del libro de Mateo terminando, lo que él nos dio una misión. El evangelio termina con la gran comisión, Mateo 28, 19 al 20, donde Jesús envía a sus discípulos a hacer más discípulos, nos incluye en su plan para el mundo. O sea, ahí estamos tú y yo. Wow, 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 wow. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos. Mateo 28 del 18 al 19. Qué hermoso, con qué hermoso terminamos con este aprendizaje del libro de Mateo. Wow, y es que desde el versículo 18 hasta el 20, qué impactante. El Señor nos manda que hagamos más discípulos y no nos deja solos. Él no nos deja solos. Wow, porque dice el 20 que debemos enseñar, ¿verdad? Y debemos guardar todo lo que Él nos ha mandado, todo lo que Él nos ha enseñado. Y dice, y pone ahí como que recuerden, ¿verdad? Como que no olviden, y es como que punto ahí que lo tenemos que tener presente como si fuera un tatuaje en la frente. Valga la redundancia. Dice, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, no ayer, no hoy, no por 5 minutos, no por 1 hora, todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, gloria a Dios. Gracias Señor. Gracias por tu sacrificio hermoso. Wow, es que no aguanta. Yo quisiera agarrar y correr. Mi pastor siempre hace eso, cuando se emociona agarra y empieza a correr. Dice que se tiene que coger una corredita y agarra y corre por toda la iglesia. Así me siento yo ahora mismo. Quiero agarrar y correr por todos lados. Con eso terminamos, familia, y así le damos, ¿cómo se dice? Final, apertura o apertura de inicio. Así cerramos el libro de Mateo y el día de hoy. Bendiciones. ¿Sabes que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? Antes de terminar, quiero invitarte a recibir el regalo más hermoso que Dios nos ofrece, la salvación por gracia, a través de la fe en Jesús. No importa quién seas o qué hayas hecho, su amor y perdón están disponibles para ti hoy. Si tú quieres recibir este regalo que Dios tiene para ti, repite esta oración conmigo, de todo corazón y en voz alta. Señor Jesús, entra en mi corazón para ser mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y que tú regresas de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos, una hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora soy salvo, he nacido de nuevo y he sido perdonado y voy en camino al cielo porque tengo a Jesús en mi corazón. Aleluya. Como ministro del Evangelio de Jesucristo, te digo que hoy todos tus pecados han sido perdonados. Si cometes algún pecado, ve corriendo hacia Dios y no te alejes de Él. Él te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida.
Si hiciste esta oración, quiero orar por ti. Te invito a que llenes un formulario. Acá debajo de mi video podrás encontrarlo. Y ahí podrás poner también si tienes alguna petición por la que quisieras que nos mantuviéramos orando por ti. También comenta en los comentarios si hiciste esta oración de fe. Bienvenido a la familia y que el Señor te bendiga.